Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Alejandra Hernández Aguilar y les voy a presentar el libro de La Dama y el Perrito. El presente libro, narrado por el autor Antonio Palavich Chekhov, se distinguió en su carrera como escritor por la redacción de cuentos cortos. En esta obra se le da mayor importancia a lo que él llamó acción directa, lo cual presta mayor énfasis en la relación que se da entre los personajes. Además, la corriente literaria en la que se encuentra este cuento es el realismo literario, un movimiento que planteaba presentar a la realidad de forma objetiva y crítica, negando a la fantasía y el idealismo romántico. Solía expresarse en novelas, cuentos, teatros y poesía, siempre teniendo como prioridad la realidad del contexto social, utilizando un lenguaje directo. Además, también esta corriente tuvo influencia dentro de las artes plásticas, pero no fue un gran auge como en la literatura. La novela de La Dama y el Perrito fue ambientada a finales del siglo XIX en Rusia. Describe pequeños detalles de Moscú y Teodosia que nos hacen imaginarnos perfectamente cómo era la sociedad rusa en esos tiempos. Considerada como un símbolo ruso al mostrar las características del contexto social de ese tiempo. En esta lectura se presentan dos personajes principales, el primero Dmitri y el segundo Ana. La temática principal de esta lectura es el romance prohibido y la infidelidad que se da entre estos personajes. Podría considerarse como un relato de vivencia propia de Dmitri, ya que él pasó sus días en Yalta. Ahí es donde conoce a Ana, la cual la llamaban la Dama del Perrito porque siempre caminaba por el parque todas las mañanas con un pequeño perro blanco y ella portaba una boina blanca. En este encuentro se relata como un encuentro casual. Los dos tenían vidas infelices y cada uno de ellos describe a sus esposos y familia como algo que desprecian o no desearían tener. En el momento que Gurov se acerca a conversar con Ana, tienen una conexión muy fuerte y ocurre una aventura entre los dos, desde la amistad que entablan en un principio hasta las infidelidades que cometen cada uno de ellos. Es por eso que el tema central es la infidelidad y mentiras dentro de la historia. Con todos estos encuentros casuales, Ana llega a un punto que comienza a sentirse totalmente culpable por Gurov y su marido que nunca la trató como deseaba. Además, se podría decir que ella tenía cierto trauma por las actitudes de su esposo, ya que al describirlo no hace más que menospreciarlo cuando él era un trabajador de altos mandos. Dentro del desarrollo me gustaría continuar con la historia de esta lectura que trata de mostrar este relato como algo cotidiano, lo cual en mi opinión lo hace a la perfección. Mientras pasa el tiempo, Dmitri y Ana siguen teniendo encuentros casuales hasta que Ana llega a sentir un estado de culpa tan grande que decide irse de Yalta con su esposo para poder olvidar a Gurov. Otro punto importante es que Gurov siempre fue un hombre gustoso de relaciones casuales, mujeriego, y muchas veces le habían sido infiel a su propia esposa. Disfrutaba de tener muchísimas mujeres y encuentros momentáneos con ella. No fue hasta que conoció a Ana que lo hizo cambiar totalmente de perspectiva. Ella fue su primer amor verdadero y era la primera vez que sentía algo por alguien. Cuando Ana se fue de Yalta, Gurov se quedó. Y todos los días Gurov lamentaba su partida. Al pensar en todas las experiencias que había vivido con ella, sentía un tono de nostalgia tan grande que pasaron los años y él siguió con su cotidianidad de salir con distintas mujeres, pero nadie se comparaba con Ana. Durante todos estos años Gurov no supo nada de Ana y no sentía otra cosa más que el deseo de encontrarla, y él no descansaría hasta encontrarla. Fue cuando él decidió emprender un viaje a San Petersburgo para deshacerse de todas las ideas que le recordaban a Ana. Y casualmente fue cuando por pura casualidad la encontró. Desde su hotel él solía ver a una casa desde su ventana y vio cómo Ana se acercaba a tocar el timbre y entraba en ella. Y continuando con la historia de la dama y el perrito, cuando Gurov vio a Ana desde su ventana, él no podía creerlo y comenzó a investigar todo lo que hacía para poder encontrarse con ella. Al ver que ella y su esposo asistirían a una presentación en el teatro de la comunidad, él decide ir a esa presentación para encontrarse con ella. Esta escena es bastante relevante, narrada en el libro, ya que describe muy bien el tipo de gente y todas las clases sociales que se encontraban dentro de la presentación en el teatro. Leeré esta cita textual para que se den una idea de cómo narraban.
El teatro estaba lleno, como todos los de la provincia. Había una atmósfera muy pesada, una especie de niebla que flotaba sobre las luces. Por las galerías se oía el rumor de la gente. En la primera fila, los pollos elegantes de la localidad estaban en pie, mirando a la gente. Antes de levantarse el telón, en el banco del gobernador, su hija, adornada con una boa, ocupaba el primer sitio, mientras que él, oculto modestamente detrás de la cortina, solo dejaba visible las manos. Él vio a Ana sentada con su esposo enfrente de las filas, el cual poseía un porte muy estético y muy formal. Como lo mencioné anteriormente, era trabajador de gobierno. Al terminar la función del teatro, Dimitri decidió acercarse a Ana. Ella, muy sorprendida y un poco pasmada, no supo en un principio qué decirle ni qué hacer. Pero pasados los minutos, ella le dijo a Dimitri que era una equivocación que él estuviera ahí, pero su atracción y romance pudieron hacer más que cualquier cosa. Dimitri la abrazó, pero Ana se exaltó y asustó, diciéndole que él tenía que regresar a casa y ella, en cuanto pudiera, estaría con él de regreso. Después de este acontecimiento, Ana comenzó a visitar a Dimitri en Moscú. Ella viajaba cada 3 o 4 meses para verlo, inventándole excusas siempre a su esposo para que ella pudiera viajar de una manera libre y cuando quisiera. Todos estos viajes fueron cotidianos. De cierta manera, Dimitri también comenzaba a sentirse culpable por llevar dos vidas distintas. Y pues de cierta manera también los dos se sentían culpables por lo que estaban haciendo. Lamentaban que solo pudieran verse en secreto, ocultándose del mundo. Cada uno de ellos sabía que sus vidas estaban completamente destrozadas, pero sabían que su amor, aunque ellos quisieran, no podría terminarse, ya que era muy fuerte. Ana lo quería más que cualquiera en otro tiempo. Los dos vieron los años pasar con su amor y se preguntaban en qué momento habían envejecido tan rápido. Al final, Dimitri llega a la conclusión de no comprender por qué Ana lo amaba tanto. Si él lo único que hizo durante toda su vida fue buscar el placer con distintas mujeres, pero ninguna fue como Ana. Él comprendió que ella fue su primer amor. Nunca había amado de verdad hasta que la conoció. Comprendió también que todos sus encuentros con las distintas mujeres le hicieron darse cuenta que el único amor fue ella. Finalmente la historia concluye con un final abierto, ya que, como vimos, todo esto es un círculo vicioso que se repite. Regresando con el tema principal, que es el realismo literario, puede ser muy notable cómo se encuentran distintas características estrechamente relacionadas con la lectura. El propósito, como ya lo había mencionado antes, de esta literatura es la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos de la vida diaria de los personajes. Otra característica que presenta un enfoque hacia los problemas sociales de la época es que se centra en el compromiso moral, político y humanitario. Una última característica relevante es que el realismo literario se opone directamente a la literatura fantástica, centrándose en la verosimilitud, una realidad que al describirse sea creíble, obligando al lector a reconocer la realidad social silenciada en el orden establecido. Y bueno, como conclusión me gustaría hacer un resumen breve de todo lo que fue la obra. Como vimos, es un relato breve en el que se muestran cosas de la vida diaria y cotidiana, con muy pocos acontecimientos. Gurov, al fijarse en la dama del puerto, se propone conquistarla. Como mencioné anteriormente, ella era una solitaria dama que finaliza de llegar y a la que observaba a medida que pasea su perrito. Al ser ella mucho más pequeña que Gurov, es bastante más inocente. Ella tenía alrededor de 20 años y él 40. Ambos permanecen casados y ven la travesía de distinta forma. Él, como ya lo he mencionado anteriormente, lo vive desde al principio como un entretenimiento y ella lo ve como una manera más romántica. También, ya mencionado anteriormente, entablan una aventura, aunque cada uno de ellos estaba casado. Al principio, como sabemos, Gurov era un hombre mujeriego, acostumbrado a llevar aventuras cortas. La ve este romance como un entretenimiento, sin embargo lo comprende Ana de una manera más romántica. El autor no crea ningún diálogo con los personajes ni juzga de sus acciones. Al tener un final abierto, deja que el lector sea capaz de generar sus propias conclusiones sobre la historia.
Claro que para esta época hablar de un amor no correspondido y una infidelidad era un grave error y escándalo, lo cual es un poco más común en nuestra época. Un punto más muy importante mencionado anteriormente es el realismo literario, y en mi opinión este relato lo hace de una manera muy buena, ya que refleja una sociedad rusa de la época contemporánea, describiendo desde los personajes, desde sus características físicas y psicológicas, así como también los escenarios en donde ocurren cada uno de los acontecimientos a muy buen detalle, y hasta cómo era la sociedad rusa de esta época. Finalmente me gustaría concluir diciendo que este cuento me pareció bastante entretenido, con una temática no muy cómoda, pero me gustó mucho la descripción que le daban a cada uno de los personajes y acontecimientos, ya que así podía imaginarme a la perfección lo que estaba pasando en cada escenario, hasta el punto de llegar a sentir cómo se sentían los personajes. Recomiendo esta lectura para la gente que le gustan los relatos cortos con detalles específicos y que quieran aprender un poco sobre la sociedad rusa. Gracias por su atención.